buenos días. Empieza su toque de queda, Visión Política, un programa producido y conducido por Amarilis Baré y Antonio Hernández. Buenos días, Antonio. Buenos días, licenciada, qué placer, ¿cómo se siente? El placer es mío, bien, gracias a Dios. Buenos días a toda la audiencia nacional de este programa. Hoy es 7 de noviembre, hoy cumpleaños la hacedora de mis días, Ernestina Martínez, doña Tulia. Si me pueden hacer el favor de poner una foto que... Doña Tulia, mi bendición al Todopoderoso para que me la conceda y me le dé muchos años más de vida, mi amiga de muchos años. Le doy gracias al hacedor del universo por haberme dado un año más de vida a mi madre. Mírala ahí, soy en Estados Unidos cuando yo la envié a vacunarse con Pfizer allá con la hermana mía, duró 21 días, 21 días en Estados Unidos. Se fue a poner sus 2 vacunas, Pfizer, está, como yo la tengo, como una reina. Puede bajar aquí, señor director. Hoy le tengo un típico allá en la casa. Pues está bien allá. Sí. Entre la familia, ¿me entiendes? Bendiciones. Ya tú sabes, madre, bendiciones. Y yo espero que Dios te lleve a 100 años. Amén. ¿Qué 100 años? 200, porque 100 es muy poco. A Jehová no se le pide poco. Sí. Tenemos muchos temas a socializar en el día de hoy. Ayer se cumplieron 177 años del aniversario de la Constitución de la República. Primera Constitución. Se hizo un acto en San Cristóbal. ¿El presidente asistió? Sí, donde fue prácticamente que nació la primera Constitución, un 6 de noviembre de 1844. Pero todos esos temas y otros más los vamos a socializar después de la pausa. También hoy tenemos un invitado de lujo, el gurú de las estrategias y de los procesos electorales, el licenciado Héctor Guzmán, después de la pausa.
Mira, murió recientemente el esposo de doña Rosa Costa, una dirigente legendaria de la zona X, fue presidenta de la zona X de Fedomuste, presidenta de la Junta de Vecinos también. Murió su esposo, don Francisco. Y el miércoles a las 3:30 será la misa en la iglesia Santa Ana. Por allá estaremos, mamá Rosa, apoyándola, como siempre la hemos apoyado. Ayer entonces fue el acto en San Cristóbal con la presencia del presidente Abinader, también estaba el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Rey Guevara. Sí. 177 aniversario de la primera Carta Magna, que fue un 6 de noviembre del año 1844. La Constitución de la República ha recibido 39 enmiendas. Yo escucho muchas personas hablar de modificación. No han sido modificaciones, han sido realmente enmiendas. Y cuando tú haces un estudio profundo, te das cuenta que esas enmiendas han sido para introducir la figura de la reelección presidencial. La mayoría de las veces. Aquí la real modificación, para mí solamente ha habido una en todos estos tiempos, la del 2010, la Constitución de Leonel Fernández. Fue una modificación integral. Amplia. Y todavía creo que pasará mucho tiempo para que esa modificación sea superada. La Constitución también ha recibido varias denominaciones. Se le llama Carta Magna, Ley Sustantiva, Ley Superior, Ley Fundamental, Ley de Leyes, porque ocupa la supremacía de todas las leyes. Y ella misma dice que toda ley, decreto o resolución que entre en contradicción con ella es nula de pleno derecho. Hubo un político famoso que una vez dijo que la Constitución era un pedazo de papel. Aunque esa frase no era del doctor Balaguer. No era de Balaguer. No. Esa frase la dijo Ferdinand Lasalle, abogado político, filósofo alemán de origen judío. Dijo esa frase en el año de 1862. Balaguer la dijo aquí en 1970. Y Balaguer la plagió, porque tú sabes que Balaguer es un lector de los clásicos. Intelectual de primera. Sí, entonces él lo plagiaba. Era igual cuando él decía, yo soy yo y mi circunstancia. Esa frase no era de Balaguer, sino de Ortega y Gasset, español. Un filósofo español que vivió muchos años aquí en el país. En República Dominicana. Sí. Entonces, cuando se refería a que la Constitución era un pedazo de papel, era que no se respetaba. ¿Y es verdad? Que los mandatarios... Él no la respetó. No, pero él era el primero. Balaguer no creía en eso. La usaba cuando le daba. Su voluntad. Su voluntad y a su conveniencia. Pero él que decía eso era porque él mismo no creía en ella, ¿me entiendes? Entonces, cuando un estadista no cree en la ley superior, en la ley que rige el destino de una nación, entonces... La que él juró respetar. Exactamente. La que él juró respetar. Porque cuando ellos hacen ese juramento, todos los mandatarios... Primero ante Dios. Ante Dios. Respetar las leyes y la Constitución de la República. Y nunca las respetó. Pero él nunca las respetó. Se burló de ese contenido jurídico. Ley de leyes. De la primacía de todo el estamento jurídico nacional. Sí. Ahora, también tú sabes que para muchos estadistas la Constitución resulta un poco odiosa. Porque cuando tú le pones un límite al ejercicio del poder, ahora mismo, por ejemplo, ese artículo 124 que tiene un transitorio, por ejemplo, ahora mismo Danilo Medina está inhabilitado por ese artículo, porque esa Constitución de la República le pone límite al ejercicio del poder.
No le permite a los presidentes que hagan lo que le da la gana. Entonces, por eso a veces resulta odiosa y no la quieren respetar. Y el primer poder del Estado no es el ejecutivo, es el poder legislativo. El poder Ese legislativo. es el primer poder del Estado. Y mira, cuando las democracias funcionan es cuando hay un respeto al Estado de Derecho. Claro. Y el Estado de Derecho se fundamenta precisamente, como decía Montesquieu en su obra cumbre, El espíritu de las leyes, en la separación de los poderes y el respeto a las leyes. Cuando un estadista, cuando en un país no se respetan sus normativas que rigen el destino de una nación, es difícil que haya Estado de Derecho. Mira cómo está, ¿por qué la situación de Haití? Bueno, En Haití no hay Estado de Derecho. Eso será de todo menos un país. Eso es un conglomerado. Un grupo de gente ahí, como si fueran animales, pero ahí no hay ley. Eso, a Dios que meta su mano. que por meta ese su país. mano por ese país tan sufrido. Bueno, la crisis haitiana es una crisis... Que, con perdón, en esta semana el presidente convocó al liderazgo nacional, al Palacio, precisamente, para socializar el tema de Haití. Una situación grave. El presidente se reunió con los líderes religiosos, con el empresariado, algunos dirigentes políticos, para enterarlo de la crisis que representa, de esa crisis de Haití, lo que eso representa para la República Dominicana. Ya el presidente en septiembre, cuando fue a la 76ª Asamblea de las Naciones Unidas, había alertado a la comunidad internacional sobre esa crisis. Esta semana le pidió a Estados Unidos, Francia, Canadá y a la Unión Europea la emergencia que tiene de que la comunidad internacional vaya a Haití y resuelva, ayude a resolver esa crisis. Y eso es un problema grave de verdad. El presidente se reunió también recientemente, como decía la licenciada María Liberé, con el liderazgo nacional. Ya mañana en la tarde va a haber una declaración conjunta del país con todos los líderes religiosos, empresariales, sectores sociales, de lo que significa esa crisis haitiana para la República Dominicana. Licenciada. Y mira, el presidente dijo una frase en el día de ayer que a mí me llamó mucho la atención. Y el país no se equivocó cuando votó por Luis, cuando dijo, tú sabes que uno de los principales socios comerciales de la República Dominicana es Haití. Es Haití. Ese comercio representa más de $1.000 millones. 1.200 y 1.300 millones de dólares Sin embargo, anuales. mira lo que dijo el primer mandatario, que se creció con, óyeme, una frase tan pequeña, y yo lo vi con un significado tan amplio. Yo prefiero la seguridad ante el comercio. Que prefería la seguridad de su país, de su nación, ante el comercio con Haití. Bueno, pues eso enaltece. E igual también cuando convocó el liderazgo nacional, óyeme, buscar una solución colectiva, una solución en común. O sea, no nos equivocamos cuando se propició. Tú sabes que en la campaña se usó la palabra cambio. Esa fue el ancla fundamental de la campaña. El cambio. De Luis, la palabra cambio. Pero se usaron los colores de la bandera en la palabra cambio. O sea, la estrategia de Mauricio de Bengochea, el colombiano, fue, o sea, el mensaje subliminal era de que Luis era el candidato no de un partido, sino de un país. Y lo está demostrando con sus acciones. Y lo está demostrando con esas sus decisiones, con esas acciones que claro, está propiciando. Está demostrando. Que se está colocando, ¿me entiendes?, por encima de las nimiedades, que es el candidato en verdad de un país y no de un partido, con todas esas acciones que está propiciando. Socializa, escucha al pueblo. Cuando tiene que enmendar alguna decisión, consulta y entiende al pueblo y actúa, rectifica la decisión. Mire, esa cuestión de la reforma fiscal.
La reforma es necesaria, pero el momento Licenciada, pero no es el correcto. yo vi una declaración de la Comisión Política del PLD, estaba integrada por Charlie Mariotti, que es el secretario general, Luis Reyes, que fue director de presupuesto, Temístocles Montaz y Guarocuya Félix, pidiéndole al presidente Luis Abinader que le diga al país cuál es la varita mágica que él tiene para relanzar la economía. Ellos, por un lado, le dicen, coinciden con el presidente, cuando el presidente dice que no se va a hacer la reforma fiscal en el momento porque las condiciones económicas y sociales del país no lo permiten, además de que hay unos altos precios en la canasta familiar. Ellos saludan la decisión del presidente y le dicen que qué varita mágica tiene el presidente para relanzar la economía y para crear empleo y para saldar o para actualizar la cuenta pública del Estado. Ellos, por un lado, le dicen al presidente, haga la reforma, que eso hay que hacerlo, y por otro, saludan la decisión del presidente de posponer la reforma fiscal. No, pero usted sabe, hermano, que ahí hay una jugada política, porque el PLD estaba esperando que se hiciera esa reforma fiscal y que hubiera una explosión social, porque ellos apuestan al caos, al desorden, porque ellos están conscientes que ahora no hay condiciones para una reforma fiscal en medio de una crisis económica y una crisis sanitaria. No hay condiciones. Es necesaria la reforma fiscal, pero el momento no es prudente. ¿Que de dónde van a salir los recursos para las obras que el presidente está anunciando en todas las provincias? Bueno. San Cristóbal lo hizo ayer, Sí. 12.600 millones. Y también se inauguraron muchísimas obras. Obras que tenían 10 años esperando a la población de San Cristóbal inconclusa. El presidente ayer la inauguró, terminada. Exactamente. Entonces, ¿de dónde van a salir esos recursos? Bueno, todo el mundo sabe que a 12 ministerios se les redujo el presupuesto. Va a haber una reducción en se va a invertir en lo necesario. Va a haber una calidad en el gasto, ¿me entiendes? Eso esperamos. Para darle prioridad a otras cosas. De ahí van a salir los recursos. Y cuando llegue el momento se hará la reforma fiscal para seguir cumpliendo con esa deuda social que es de ustedes, no es de nosotros. Porque ustedes no le cumplieron a este país. Ahora, el presidente Abinader, que ascendió al poder en una crisis sanitaria, que sí le está cumpliendo a este país en medio de la crisis económica y la crisis sanitaria, y en medio de un déficit fiscal heredado, que lo dejaron ustedes, porque ustedes quebraron el país. Ustedes dejaron vacía las arcas del Estado para torcer voluntades, porque ustedes duraron 20 años en el poder, pero comprando voluntades, torciendo la voluntad de un pueblo con el oro corruptor del Estado y creando un déficit fiscal. Ese déficit fiscal no es del PRM, eso es de ustedes. Nosotros estamos cargando con un muerto que no es de nosotros. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es colaborar, ayudarnos a cargar el muerto, que es de ustedes. Esa deuda social acumulada que hay en el país es del PLD, no es del PRM. Entonces no estén apostando al caos que ustedes mismos crearon. Bueno. Señores, vamos a la pausa, que ya tenemos a nuestro invitado, el licenciado Héctor Guzmán, el gurú de las estrategias y los procesos electorales. Bueno.
Bien, está con nosotros el licenciado Héctor Guzmán, un gurú de las estrategias y los procesos electorales. Buen día, hermano. Saludo a Marily, a todo el equipo ahí presente y a los amigos televidentes. Y yo diría que radio oyentes también, porque ya con esto de la tecnología, los programas se ven el mismo día y se siguen viendo en los diferentes sistemas de redes que tenemos. Muy agradecido de estar aquí contigo, Amarili, y tu compañero ahí, y todo el equipo que está trabajando contigo en este programa. Gracias, Héctor. Mira, te vi en esta semana en el Palacio, en la convocatoria que hizo el presidente para socializar el tema de la crisis haitiana. ¿Qué se trató ahí? ¿Qué acordaron, Héctor? Te vimos cerca del presidente ahí. Sí, tú sabes que nosotros tenemos unas relaciones buenas, de todas maneras, independientemente de que nos encontremos en el PRD y existe el PRM, porque tú sabes que ahí hay unas relaciones primarias que son fundamentales. Esa reunión fue muy positiva y muy, diría yo, atinada, porque en medio de la situación que tenemos con el vecino país de Haití, el presidente convocó a los partidos con representación congresional y a las organizaciones de la sociedad civil, es decir, organizaciones sociales, empresariales y también laborales. Y ahí el gobierno rindió una especie de informe sobre la situación desde el punto de vista del gobierno. Ahí habló el ministro de las Fuerzas Armadas, el amigo Díaz Morfa, habló el ministro de Salud, el doctor Rivera, habló el ministro de Interior y Policía, el amigo Chu Vázquez, y también el director de Migración y otros funcionarios, y dieron una especie de informe para edificar a todos los presentes ahí, en este caso a los partidos políticos, las organizaciones sociales ahí presentes, de cuál era la situación. Y eso fue con el objetivo de que pudiéramos conocer, ya desde los propios informes de inteligencia del gobierno, lo que se puede saber públicamente y lo que no se sabe públicamente, para que entre todos podamos tener una sola línea de unificación del país en torno a esta situación, y que cada organización, en la medida de lo posible, que pueda aportar algunas acciones o propuestas o sugerencias de qué hacer por parte del Estado Dominicano, ya no solo el gobierno central, sino verlo como un tema del país, un tema de interés general. Y eso fue saludable. Para este lunes, a las 3 de la tarde, estamos convocados de nuevo, ya me confirmaron la convocatoria, para entonces sentarnos ya a esa parte de primero darle seguimiento al tema con las informaciones que podamos tener nuevas y ver qué conclusiones podemos llegar de algunas medidas de consenso que podamos llegar no solo en el plano local, sino también en el plano internacional, porque algo que sí tuvimos en común ahí es la defensa de nuestra frontera y el reclamo de la comunidad internacional para que le ponga atención a Haití. Entonces, en esa dirección, tanto local como del exterior, vamos a ver qué tipo de medidas podemos unificar todos estos sectores junto al gobierno ante esta situación. Ese es en síntesis el objetivo de esa reunión que nosotros valoramos positiva, atinada en estos momentos. Pero yo entiendo que la solución de Haití debe venir de la comunidad internacional. República Dominicana no tiene los recursos. No tiene los recursos para dar respuesta a esa crisis de Haití. Ahora, nosotros sí, como tú bien acabas de decir, debemos de preservar y cuidar nuestra soberanía y nuestra frontera. Pero para dirimir ese conflicto debe ser una solución internacional. No sé cómo ustedes... Sí, fíjate, si algo nos pusimos de acuerdo, pudiéramos decir que había una coincidencia mayoritaria, fue en esos dos aspectos que tú señalas. Primero, que nosotros tenemos que preservar nuestra frontera, es decir, nuestra soberanía, cuidar nuestra frontera y al mismo tiempo también garantizarle la seguridad a la ciudadanía, es decir, al pueblo dominicano. En eso todos coincidimos de que eso es lo prioritario ahora. Y el otro punto en que coincidimos es que ahí quienes tienen que asumir su papel es la comunidad internacional. Y no vamos a llamar a la comunidad internacional en sentido general. Ahí fuimos específicos. Ahí entendemos que tanto Estados Unidos como Francia, Canadá y específicamente Alemania también se señaló ahí, para hablar de toda la comunidad económica europea también, son los que tienen que poner su atención en el caso de Haití. Y hay que ver el problema como por diferentes etapas, cómo enfrentar el problema.
Lo primero que tenemos que buscar en Haití, que la comunidad internacional participe, es de pacificar, desarmar específicamente a todas esas bandas en Haití para garantizar una estabilidad mínima, porque si tú no tienes estabilidad en ese país, no hay manera de que tú puedas hacer ninguna medida de ayuda a Haití, porque no es posible en un lugar donde no hay estabilidad, donde no hay paz, donde no hay tranquilidad, tú hacer ningún tipo de inversión, ningún tipo de medida. Y esas son de las cosas que nosotros vamos a analizar ahora para ver qué acciones como país nosotros podemos llevar a cabo para sensibilizar y hacer que esa comunidad internacional vaya a poner atención al caso de Haití. Héctor, ¿no habrán sectores interesados propiciando esa crisis? Porque yo entiendo que deben haber alguien solventando esas bandas en Haití. Sin lugar a dudas, mira qué es lo que ha pasado. Hay grupos económicos que se benefician del narcotráfico y ese caos que auspician esas bandas. Lo que ha pasado en Haití, y según las informaciones de inteligencia que se tienen, es que estas bandas, que antes eran bandas al servicio de los políticos, porque estemos claros, que las controlaban, ya eso se ha ido de la mano del liderazgo político en Haití. Y esas bandas ahora están operando en función de obtener dinero. Fíjate por eso la cantidad de secuestros, el tipo de secuestros que están haciendo. Porque ahora son bandas vinculadas a ese tipo de negocio, a hacer dinero, pero de ese caos se benefician algunos grupos económicos. Y eso lo sabe Estados Unidos, y lo sabe la comunidad internacional, y lo sabe el gobierno dominicano. Por eso es que se ha planteado claramente que hay que sensibilizar y hay que presionar hasta cierto punto a estos países para que vayan en auxilio de Haití, porque aquí sabemos todo lo que está pasando ahí adentro. Ahora, se necesita la estabilidad mínima en Haití para que otros países, otras instituciones, vamos a decir, otros gobiernos puedan ir en ayuda de Haití, pero allá. Y esa es la realidad que estamos viviendo con el tema de Haití. Porque en el caso dominicano nosotros tenemos una gran preocupación, porque al ser los vecinos más cerca, somos los más afectados. Por ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos la frontera toda protegida, más de 12.000 soldados, por eso es una acción de la República Dominicana. Pero ahorita vamos a tener el problema de que como ese es un mercado desde el punto de vista comercial para la República Dominicana, ahorita podemos tener sectores productivos del país que se puedan ver afectados, porque ya no van a poder hacer comercio con Haití. Entonces, nosotros somos los primeros que estamos siendo afectados y por eso demandamos con mucha vehemencia la participación de la comunidad internacional, porque la tranquilidad de Haití, vamos a decir, la estabilidad de Haití es una garantía para nosotros. Con lo que está pasando ahí es un alto riesgo para la República Dominicana. Licenciado Héctor Guzmán, ya usted lo ha planteado. Hoy cumplen los misioneros 21 días de secuestrado en Haití. El asesinato del presidente Jovenel Moïse, 4 meses y todavía no se han descubierto los autores intelectuales. En este año, de enero a octubre, van 747 personas raptadas, secuestradas en Haití. Es un problema grave. Como usted es un alto dirigente del PRD, ¿cuál ha sido la posición o cuál es la posición del PRD en cuanto al llamado que ha hecho el presidente Luis Abinader al liderazgo político nacional? Mira, lo primero que nosotros, en sentido general, apoyamos la decisión del gobierno con las medidas que ha tomado, en sentido general. Hay algunas que podemos tener algunas pequeñas diferencias, pero el objetivo general, por ejemplo, proteger la frontera, garantizar la soberanía, garantizarle la seguridad a los ciudadanos dominicanos, en eso estamos claros. Y lo otro que también apoyamos vehementemente, y hay una disposición a ayudar por parte del PRD y sobre todo del presidente del PRD, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, que fue canciller de la República. Él ha hecho mucho énfasis en que hay que presionar, vamos a decir, que hay que actuar, demandar de la comunidad internacional que ponga su atención en Haití. Y en esa disposición ha estado el PRD y todos sus dirigentes, y con esa decisión y vocación es que vamos al diálogo que ha iniciado el presidente de la República. Aquí yo pudiera decir que ha sido positivo esta reunión, que pudiera yo decir en sentido general, la mayoría de las organizaciones políticas que estuvimos presentes, y sociales y empresariales ahí, estamos de acuerdo en esos puntos. Y eso es importante porque el país tiene que dar una imagen de unidad en este problema. Nosotros no podemos aquí, aunque podamos tener diferencias políticas, no podemos dar pie aquí a una división. Aquí tenemos que mantenernos unidos monolíticamente en esos temas, porque ese es un tema del país.
Es un tema de todos los dominicanos. Eso no tiene que ver con bandería política. Es la nación que no tenemos que defender con principios bien claros, y lo hemos dicho dentro del marco de que hay que mantener el diálogo con lo que ahora hay de autoridades haitianas que prácticamente no tienen control del país. Hay que mantener la posición de mucho respeto, vamos a decir, dentro del campo diplomático de los dos países, pero hay que ser enfático en pedirle a esa comunidad internacional, específicamente a esos países, que pongan su atención y vayan en auxilio de Haití, porque ellos tienen mucha responsabilidad, porque generalmente han estado de espalda a Haití, a pesar de todos los llamados que se le han estado haciendo. Y principalmente, como tú has señalado, con eso de los secuestros de ciudadanos estadounidenses, a nosotros nos llama mucho la atención el comportamiento de Estados Unidos. Ya van más semanas de ese secuestro y no hemos visto qué está pasando por parte de los Estados Unidos, porque tal y como nosotros interpretábamos, yo digo que eso es un desafío al gobierno de los Estados Unidos. Es un desafío a Estados Unidos lo que han hecho esos secuestradores, porque son bandas de delincuentes, de narcotraficantes, que están operando ahí. Estados Unidos lo sabe. Entonces, que hasta esta altura del juego, esos ciudadanos norteamericanos, tú no sepas nada de ellos, tú no sabes cuál es la situación y cuál es la actitud del gobierno, que ha dicho que está dispuesto a cualquier acción, pero no hemos visto acciones que pudieran, yo diría, salvaguardar las condiciones físicas de esos ciudadanos. Entonces a uno le llama la atención el comportamiento de los Estados Unidos en una situación como esta, donde están en peligro ciudadanos norteamericanos, sabiendo nosotros lo celosos que son los gobiernos norteamericanos con sus ciudadanos. Yo creo que eso llama mucho la atención y por eso hay que insistir en esta comunidad internacional, porque República Dominicana, hemos dicho claro, no está en capacidad ni debe meterse a resolver el problema. Licenciado, el ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Rivera, planteó esta semana de que República Dominicana no tiene los recursos ni puede cargar con el problema sanitario haitiano y que el 70% de las parturientas de República Dominicana, especialmente en Santiago y la provincia de Valverde, son mujeres haitianas. Y tomó una decisión de que solamente a los ilegales se les va a atender aquí en caso de emergencia. Yo creo que eso es una decisión un poco dura. Ante esta situación también el presidente del gobierno tomó una decisión de no renovarle la visa a los haitianos de que están estudiando aquí en el país. La Asociación de Estudiantes Haitianos en la República Dominicana plantea que ellos no son una carga para el Estado Dominicano porque ellos pagan sus impuestos, en la UA se inscriben y tienen que pagarlo en dólares. Y yo creo que en cuanto a esa medida de solamente atender los casos de emergencia es un poco difícil, quizás se pueda revisar, pero lo que yo sí estoy de acuerdo en la medida que ha tomado el presidente, lo que usted planteaba, de que la soberanía nacional tiene que ser vigilada las 24 horas del día. Bueno, precisamente en esas dos medidas que tú señalas fue donde nosotros como PRD y nuestro presidente Miguel Vargas Maldonado, que fue canciller de la República, le hizo la observación al gobierno de que esas dos medidas puede ser que nos generen más problemas que beneficios, porque al final de cuentas, estas yo sé que son decisiones que se comunican como una forma de presionar o de llamar la atención de la comunidad internacional, porque ninguno de esos estudiantes que hayan sido visados cumpliendo con los requisitos van a ser afectados. Y el presidente lo decía, todo el que llene esos requisitos no tendrá ningún problema, porque si hay una visa que es la que más requisitos llena para tú poderle otorgar, es la de los estudiantes haitianos. Como yo decía, por lo menos eso está registrado. Que estén estudiando no es una cosa, por eso está registrado. El gran problema de nosotros es la cantidad de ciudadanos haitianos que no están registrados. Y ese es un gran problema que tenemos que resolver aplicando lo que Estados Unidos hace, que el que no tiene una visa es para afuera que va. O sea, nosotros no vamos a aplicar nada diferente a lo que hace todo país organizado que tiene que hacer valer el respeto a su territorio, a su soberanía. O sea, cualquier ciudadano, sea haitiano, sea de donde sea, que no tenga una visa, un documento que él lo identifique, sin lugar a dudas, tiene que estar fuera del país. Nosotros en eso estamos claros. Y con relación a la asistencia de los hospitales, nosotros sabemos que República Dominicana es un país muy solidario, sobre todo con el pueblo haitiano. Aquí cualquier persona que venga en estado de situaciones de emergencia, que casi siempre hay emergencia que viene a un servicio hospitalario, es muy difícil que los dominicanos se lo nieguen, aunque hay que tomar en cuenta que es verdad
que nosotros como país no estamos en condiciones de atender en términos de salud a la población haitiana. Y tampoco podemos dejar que nos utilicen para eso como para resolver el problema de Haití, que a veces hay sectores que lo que quieren es cargar el problema de Haití a nosotros. Eso no podemos transigir, ni ayuda ni nada que nos lo den a nosotros de que pagarse los haitianos. Todo el que quiera dar alguna ayuda o algún apoyo que vaya a llevarlo allá a Haití. O sea, yo creo que en eso todos coincidimos de que hay que preservar la soberanía del país, hay que preservar la seguridad de nuestros ciudadanos, pero también tenemos que actuar como dos países. Nosotros respetamos a Haití. Todo el que quiera ayudar a Haití, que vaya y lo ayude allá. Y en lo que podamos nosotros colaborar, como lo hemos venido haciendo, a pesar de todas las críticas que le hacen a la República Dominicana, nadie ha sido más solidario con Haití que la República Dominicana. Pero ese es el papel que tenemos que hacer nosotros los dominicanos, siempre poniendo por delante el interés del país por encima de cualquier interés particular. Pues bien, vamos ya a dejar la geopolítica a un lado y vamos a aterrizar en el patio. Esto, vamos a analizar el escenario político. Tú sabes que yo digo, todavía el tablero del ajedrez político no está definido. Ahora sí, hay escenarios definidos. Por ejemplo, ya se sabe que el candidato del PRM será Luis Abinader. El candidato de la Fuerza del Pueblo será Leonel Fernández. En el PLD no se sabe quién será. El mejor activo de ellos es Danilo Medina. Pero lamentablemente la Constitución de la República le pone un límite al ejercicio del poder. Danilo no puede ser candidato. Entonces yo pregunto, el escenario del 2024, desde la óptica de Héctor Guzmán, ¿cuál será el candidato del PLD y del PRD de tu partido? Fíjate, en política, uno no puede en estos casos como ser predictor. En política tú haces encuesta hoy y analiza el día de hoy. Pero las elecciones son en el 24. A veces, no me digas, porque por ejemplo, hay escenarios ya definidos. No necesariamente. No necesariamente. Fíjate en el proceso pasado, cuando llegamos a octubre del 19, se creía que en el PLD o era Leonel o era Danilo. Y mira cómo terminó el panorama. O sea, se dividieron. Nadie se imaginaba que el PLD se podía dividir, porque todo el mundo decía, es un partido muy disciplinado, muy que se... Yo recuerdo cuando decían eso. Y yo a algunos amigos les decía, miren, todo eso que ustedes dicen es verdad, el PLD es muy disciplinado, el PLD, todo eso que ustedes dicen es verdad. Ahora, yo les decía, hay una variable que ustedes no han tomado en cuenta. Y me decían, ¿cuál era? Yo les decía, por primera vez el PLD tiene 2 presidentes. El PLD no había vivido la experiencia de tener 2 presidentes como lo vivíamos nosotros en el PRD, que ya sabíamos esa experiencia. Esa fue la variable que el PLD no manejaba. 2 presidentes. ¿Y qué sucedió? Miren lo que pasó. Ellos pasaron por la experiencia que ya los PRDistas no la sabemos. O sea, la confrontación, la división en ese caso. Entonces, yo siempre he dicho que la política hay que ver la verdad en función de resultados. A mí no me gusta especular, no me gusta pronosticar. Uno ve escenarios posibles, pero no puede darlo como hecho, sino como referencia. Pero en el escenario posible que tú ves. Mira, aquí no se puede descartar nada, porque fíjate lo siguiente. A mí hay gente que me dice, ¿y tú crees que esa gente del PLD se van a unificar? ¿Se pueden unir? ¿Se pueden asociar? No se puede descartar. Y yo le digo, pero ven acá, la experiencia de eso la tenemos los PLDistas, que hemos sido opuestos y nos hemos dividido y nos hemos reencontrado. El PLD vivió la experiencia de la división, que la vivimos nosotros. Entonces, nosotros sabemos que la posibilidad de ellos reencontrarse existe porque lo vivimos los PLDistas. Eso es verdad. Entonces, para que tú veas cómo es la política. Entonces también otra cosa. Pero con perdón, hay otra posibilidad. Exacto. Porque tú sabes que hay planteado una modificación a la Constitución y se rehabilitan a Danilo. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Por eso es que uno no puede pronosticar cosas. Pero también, aquí, mira, si tú te pones a ver el panorama político nacional, por más vueltas que tú le des, aquí se ve que hay un PLD dividido en 2. Sí. Fuerza del Pueblo y PLD. Y por el otro lado está el sector PRDista, que como quiera que tú lo veas, hay un grupo de partidos que somos todos de origen PRD.
para que estemos claros, ¿verdad? Eso, cuando tú te pones a ver los porcentajes electorales, siempre que tú te das la vuelta, es por ahí que está. Puede ser que también tengamos 2 polos electorales, o 3 polos electorales, o 4, uno no lo sabe, porque vamos a esperar que la política se va desarrollando y cada partido vaya aplicando su estrategia, sus planes de cara al proceso del 2024. Yo creo que todavía es muy temprano para vaticinar. Aquí se pueden dar grandes decisiones importantes. Vamos a esperar, porque también uno habla, por ejemplo, de la gestión de Luis Abinader, que al día de hoy tú podrás encontrar una gestión favorable positivamente al día de hoy, pero falta el 22, que va a ser un año de mucha efervescencia política y donde podrá ya llegar a final del 22, podrás tú ver por dónde irán los vientos soplando, los vientos de candidatura, los vientos de alianza. Lo podremos ver por ahí por finales del 2022. Eso yo prefiero, y nosotros vivimos midiendo, yo vivo viendo encuestas cada mes, viendo a ver cómo se va comportando el electorado. Por ejemplo, ¿qué revelan las encuestas al día de hoy? Para que tú veas lo indeciso que está este panorama. Las encuestas al día de hoy revelan un dato interesante, y es que de un 40 a un 44% del electorado dominicano no tiene preferencia partidaria al día de hoy. ¿Cómo? Eso es hoy. Hoy no tiene preferencia partidaria. Alto el porcentaje. De un 40 a un 44% de la población electoral. Entonces eso te dice a ti que hay una población electoral que todavía está esperando tiempo para saber por dónde pudiera tener preferencia. Esa es la realidad de la República Dominicana al día de hoy, en términos de la población electoral. No, lo que esa encuesta revela, según tú, ¿entiendes? Esos datos es que las opciones electorales que hay en el medio no les resultan atractivas. Así que es, si surge así es. una tercera opción electoral, podría dar una sorpresa, porque era lo que tú decías, aquí nada se puede descartar. Y la reelección de Luis dependerá de su gestión de gobierno. Totalmente. De acuerdo. Porque La mejor campaña... déjame decirte algo, la cosa está bien, hasta ahora él se ha manejado bien, pero lamentablemente los pueblos evalúan la gestión de un gobierno, no cómo comienzan, sino cómo terminan. Exacto, mira, Mariri, la mejor campaña de un líder que está gobernando es su gestión de gobierno, no es otra. Eso es así. Es la gestión de gobierno, si la gestión de gobierno es buena, así es. Y otra cosa también muy importante, estar en armonía con su partido. Por eso siempre le digo, mantengan el PRM coercionado. Esa es Porque la clave, no hay forma mira, de que un presidente pueda ser exitoso sin la sustentación de su partido. Mira, esa es una de las claves. La base de apoyo de un gobierno es su propio partido. Porque lo que hemos estado en el gobierno sabemos que en torno a un presidente se dan las presiones normales de grupos económicos, grupos sociales. O sea, cada grupo presiona a un presidente. Y lo único que le garantiza el equilibrio a un presidente para que no se vaya de un lado es la presencia de su partido. Porque el partido lo que busca es preservar la continuidad, preservar el partido, pensando en el país, pero cada grupo de estos piensa en sus intereses particulares y eso es normal. Entonces, de ahí es que es clave lo que tú dices, Amaril, de que un gobernante, además de su buena gestión, descanse bien en su partido, porque si la situación se pone dura, el único que lo respalda es su partido. Nosotros todos sabemos ya qué pasa con los otros sectores. Todos lo sabemos porque lo hemos vivido. No, es que esto, los poderes fácticos, esos grupos que detentan el poder económico y que inciden en el poder político, sí, cuando ganan los partidos, se insertan en los gobiernos, pero cuando ven el declive en la popularidad, salen huyendo, lo dejan solo. Eso lo vimos con... Así es. ¿Cómo fue? Así es. Así es, eso lo vimos con Salvador Jorge Blanco. Y con Hipólito, con todo. Entonces, si los presidentes se pierden ahí, porque óyeme, hay un grupo en este gobierno que ha estado en todos los gobiernos y que fue honesto y que mientras más tiene, más quiere y más. Esos bichinis son insaciables. Bueno, mira, en la experiencia de gobierno que hemos tenido, ¿tú te recuerdas cuando Jorge Blanco le llamaban sector externo, era que se llamaba? El sector externo. Que ahora se llaman sociedad civil, pero es lo mismo, para que estemos claros. Camuflajeado. Es lo mismo. Déjalo que termine. Y cuando Hipólito le llamaban movimiento externo, ¿tú te recuerdas también? Sí. Que es lo mismo que sociedad civil.
Pero a la hora que a Hipólito se le apretó bien, como dice él, se le apretó bien el pichirri, que había que tomar decisiones, fue su partido que le dijimos, mire, los culpables hay que meterlos presos, pero los otros no estaban dispuestos a eso. Y por eso hoy Hipólito Mejía, ante la crisis del sector bancario, vamos a decir, la crisis que se produjo en República Dominicana, por eso hoy nadie lo culpa a él, porque él enfrentó a los culpables y los metió presos. Si no, fuera él que hubiera cargado con la culpa del fraude bancario. Y hoy es una muestra de responsabilidad ante el mundo la actitud que asumió Hipólito Mejía en ese momento con el problema de los bancarios, de los banqueros. Aquí nunca había caído un rico preso de ese nivel. Y ahí fue que pasó, pero fue porque se asumió una actitud como partido, como político, de que había que meter preso a los responsables de ese fraude. Así fue. ¿No hay un acercamiento entre el PRD y el gobierno en este momento? Yo diría que hay unas relaciones positivas, muy cordiales, muy buenas y de colaboración. Y esa es la actitud que hay de parte de nosotros y del propio presidente del partido, de colaborar en todo lo que sea necesario para contribuir con el país. Eso lo hemos dicho públicamente y personalmente se le ha expresado al presidente Luis Abinader la actitud de colaboración en medio de esta crisis, porque hay que entender que el país está en una crisis que ahora se ha agravado con el problema, porque ya sabemos lo de la pandemia, pero ahora con el tema de Haití y otros temas como la propia fiebre porcina africana, que son elementos que han aparecido en el país, han agravado esta situación y nosotros entendemos que en una situación como la que está el país ahora, se requiere de actitudes de colaboración para enfrentar este problema. Te felicito por esa visión de país, porque veo que han actuado con la madurez política que requiere el momento. Héctor, muchas gracias por tu participación. Hemos llegado al final. Tú sabes que en televisión el tiempo es un tirano. Gracias, gracias a ustedes, Amarili. Encantado de verte y oírte por aquí. Gracias igual, hermano. Es un placer. Buen día. Señores, hasta el próximo domingo. Su programa Visión Política ha llegado al final.